Muy buenas tardes, muy buenas noches o quizá muy buenos días por donde quiera ustedes se encuentren. Este es un día miércoles 24 de junio del año 2020. Siempre tenemos nuestra insignia acá, el famoso cono que nos está recomendando atención, cuidado y precaución sobre muchas cosas. Antes de empezar, yo quisiera enseñarles a ustedes dos de las publicaciones que han estado saliendo en los periódicos de nuestro país. Esta que tengo ahorita en mis manos es la del sábado 20 de junio, donde un laboratorio muy importante del país saca esta recomendación, y esta es la otra que está aquí enfrente de ustedes, que es de este día miércoles 24 de junio. Ambas publicaciones, ustedes las pueden ver, son idénticas, y ambas publicaciones están invitando a que, dice, terminó la cuarentena, pero el virus sigue afuera. Y dice aquí, por ti y por nosotros, sigue cumpliendo con las medidas preventivas necesarias. Solo así minimizaremos el riesgo de contagio. Entonces, ustedes, la gran mayoría, lo han recibido por medio del WhatsApp y del correo electrónico. Si por suerte no le ha llegado, avíseme y con mucho agrado le haré llegar una fotografía de ambas publicaciones. Así que parece que tenemos que ser cautos y tenemos que ser muy cuidadosos. Saludos también para todos aquellos que nos están observando también por primera vez en este canal La Palabra. Y como dice el nombre del canal, es ese, La Palabra, a modo de que podamos tener nuestro estudio y nuestros sermones sustentados en esto que es la palabra de Dios. La palabra, la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. Perfecto. Estoy justamente hoy por dar por concluido todo lo correspondiente al estudio del capítulo 24 de Mateo. Un capítulo que se le llama un capítulo tribulacionario. Si ustedes me permiten, en este momento haré un movimiento a modo de que las cámaras puedan captar justamente esta posición, y esta posición me va a ayudar a trabajar con la computadora que tengo aquí en mis manos. Vamos a poner momentáneamente el cono. Este cono que nos ha servido de un símbolo, y espero que lo recuerden siempre, un símbolo de advertencia, de cuidado acerca de todas estas cosas que debemos de estar atentos, precaución, cuidado, una advertencia de que debemos de estar listos y prestos ante tal o cual situación. Igualmente voy a pedirles permiso a ustedes de retirar el cono a modo de tener más amplitud acá en el escritorio. Bien, yo deseo hacerles una observación, pero muy sana. Esta observación que pretendo sea sana para ustedes
es así. Es posible que este capítulo 24 de Mateo, al que he estado informando que se le conoce como un capítulo tribulacionario, creo que para algunos de ustedes, podrá ser un tanto en controversia, podría ser un tanto dudoso, podría ser, o un texto bíblico que usted lo escuchó en algún lugar, en su lugar donde se congrega, y le dejó o duda o inquietud o no lo entendió, ¿verdad? Así que en honor al amor, al respeto y a la verdad, que la verdad es esta verdad bíblica. Yo no tengo la verdad, nadie tiene la verdad aquí. La verdad es la Biblia, es la palabra de Dios. Entonces tenemos esta verdad revelada. Perfecto. Al tener nosotros esta verdad revelada, nosotros tenemos que buscar a la verdad. Y al buscar a la verdad, nosotros tenemos que encontrarnos con ella, con la verdad. Entonces, la verdad, ¿qué es la verdad? ¿Se recuerdan que Pilato le dijo a Jesús, ¿y qué es la verdad?, le dijo. Y nuestro Señor se quedó callado porque, imagine, ¿qué iba a entender este personaje de qué es la verdad? Sin embargo, en las narraciones de la Biblia dice el Señor Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Para llegar a Dios lo tenemos que hacer por medio de Jesucristo. No hay otro. Solamente en Él hay salvación. Bien. Entonces, nosotros estamos en Mateo capítulo 24. Perfecto. Estamos en Mateo 24 y al buscar Mateo 24, nosotros nos encontramos que es un texto bíblico, un capítulo que tiene bastante como similitud a lo que hoy está sucediendo. Espero a mis hermanos que nos están oyendo por los audios que han sido enviados a sus distintas iglesias y congregaciones, y porque en los lugares donde ustedes viven no logra caer la señal del video en el tiempo real, o les es muy difícil porque viven en algunos lugares que son hondonadas, barrancos, cañadas, en fin. Entonces, para ustedes, yo trataré más que todo de ser orientativo, porque los que me están viendo ahorita en este momento, sí están viendo lo que yo estoy haciendo, lo que estoy visualizando. Es más, mis queridos hermanos, y por ustedes los que me están oyendo por audio, no me pueden ver, estos programas de estudio bíblico, fíjense que tengo un programa muy especial en donde yo aparezco en una parte de la pantalla y en otra parte de la pantalla aparece el texto bíblico que justamente estoy haciendo referencia. Pero por ustedes, hermanos, los que reciben los audios, por amor a ustedes, estamos pues privándonos quizás de algunas cosas útiles. Pero bien, Mateo capítulo 24 es un capítulo que se le llama tribulacionario. Pero hoy lo terminamos, así de sencillo. Hoy terminamos Mateo capítulo 24. Y fíjese que en el versículo donde yo voy a terminar es donde dice 46. Mateo 24, 46. Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo esto. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos,
y aún y a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas, y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Muy bien, desde luego lo que usted acaba de escuchar en Mateo capítulo 24 del versículo 46 al 51, trata pues el Señor al explicarle a sus discípulos de que cuando suceda aquel día, aquellos a quienes se les dio, las buenas cosas, mientras su Señor todavía no venía, entonces cuando llegue su Señor y se dé cuenta que no utilizó las cosas buenas que le dio, sino que las hizo de menos, las derrochó, e incluso dice aquí que se puso a beber con los borrachos y todo, en los versículos anteriores, dice que le va a tomar cuenta, le va a pedir cuentas. Y estas cuentas, y como ha sido un siervo malo, entonces va a hacerlo, lo castigará duramente, dice, y pondrá su parte con los hipócritas. ¿Y sabe usted qué es hipócrita? Es un doble cara, el hipócrita. Cuidado, esta palabra es dura, pero es verdadera. Doble cara. Aquí son una cosa y afuera son otra cosa. Y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Eso, mis hermanos, es el infierno. Bien, tomando en cuenta esto que hemos hablado ahorita, entonces yo quiero unirme junto con ustedes en el capítulo 24 de Mateo y hacer algunas aclaraciones que a ustedes les van a servir. Es más, esperé de parte de ustedes y también de mis hermanos pastores o amigos, miembros de las iglesias, de las que ustedes saben a quién me refiero, que pues hubieran opiniones acerca de esto. Entonces, algo puede suceder aquí engañoso. O ustedes entendieron muy bien que me la hacen creer que yo soy un buen maestro, pues les digo que no soy un buen maestro. ¿No es cierto? O ustedes no entendieron y no se atrevieron a preguntar. Sin embargo, para cuando mi Señor a mí, en su tiempo que Él sabe, me pregunte, digamos que en el cielo yo me llamaré Herbert, que no me llamo así, allá, pero si me dice Herbert, ¿les explicaste a ellos en la palabra? Yo les diré, Señor, tú lo sabes que sí. Y desde luego, pues, yo tengo mi responsabilidad concluida ante Dios y ante ustedes. El capítulo 24 de Mateo, que se le conoce como un capítulo tribulacionario, la gente, algunos, ustedes lo sabrán, lo andan predicando justamente en este momento, como que si las cosas que se narran en el capítulo 24 de Mateo son justamente esas. Por increíble, y vamos, en la Biblia no hay cosas increíbles, hay cosas ciertas, pero tan ciertas como suceden, mis hermanos, esto tiene una similitud, pero bien cercana a los eventos que van a suceder. Y hay una cosa que ustedes deben de tomar en cuenta. Fíjense bien, cuando a ustedes cualquiera pues le quisiera explicar este capítulo o cualquier otro capítulo, especialmente los capítulos de las cosas proféticas o de los eventos que van a suceder como Apocalipsis, digamos, que son los eventos que van a suceder, usted debe de tener en cuenta esto. Oiga, cuando se hace un análisis como el que hemos hecho ya en prácticamente 2 meses del capítulo 24 de Mateo, que lo damos concluido este día y se terminó,
Entonces, sepa usted que aquí hemos aplicado que la lectura de la Biblia, y usted lo sabe y yo sé que lo ha ido siguiendo a cuenta, además de la lectura de la Biblia, hemos aplicado, y usted se puede dar cuenta, los métodos teológicos como para poder dar una conclusión y una explicación verdadera de lo que se ha explicado en 2 meses. Hemos aplicado, mire, agarro yo mi lapicero y hemos aplicado el método histórico, ahorita se lo explico, histórico, el gramático, fíjese, el gramático, el literal y el textual. Cuando usted aplica esas cuatro fases, que es lo que se llama hermenéutica, y ojo, suena la palabra así como muy rara, como que es una medicina de esas amargas, pero la hermenéutica es la ciencia para la correcta interpretación de la Biblia. Si ocupamos entonces la hermenéutica, que es la ciencia de la correcta interpretación de la Biblia, ella tiene sus métodos. Y en este caso, entre ellas, está el histórico, el gramatical, el literal y el textual. Eso hemos ocupado. Si nosotros ocupamos todo eso, haremos una buena exégesis. Y exégesis es las explicaciones. Este versículo dice así, este versículo dice así, este versículo dice así. Y entonces para usted y para el que aquí está narrando, ya es no hay carga. Yo no siento ninguna carga. Porque todo lo he visto aquí revelado en la Escritura. Todo está aquí. La Biblia no es un libro misterioso. Mentiras. La Biblia es un libro de verdad. La Biblia todos la podemos interpretar porque ella sola se interpreta. Sencillamente tenemos que ir despacio y con cuidado. Bien, entonces, como ya vamos y damos por terminado este capítulo, déjeme decirle a dónde se ve la parte histórica de esto. Vamos a empezar aplicando los métodos. Una aclaración, una aclaración. ¿A usted cuando estudiaba en la escuela le gustaba gramática o lenguaje? A ver si le recuerdo. Los verbos, los adverbios, los sufijos y tanta cosa. Yo creo que a nadie le gusta. Pero fíjese que al interpretar la Biblia es necesario. Bien, oiga, otra cosa que dicen, no los profesores de escuela primaria y básica, no, dicen los maestros, los máster de profesores de las universidades, que ellos han notado, dice, en sus alumnos que tienen una deficiencia tremenda en la parte de la lectura. Si usted quiere entender esto, me avisa. El pastor argentino Salvador de Lutri, una eminencia, un sabio en las escrituras bíblicas, tiene un hijo de él que es profesor de una universidad de Buenos Aires, Argentina. Este joven es profesor de literatura. Y además, dentro de todos esos eruditos cristianos evangélicos que viven en Argentina, entre ellos hay unos médicos, hay unos historiadores, gente que sabe. Y todos ellos coinciden que a todos los alumnos, sean de primaria y básica, y sean universitarios,
no manejan ni la parte literal, o sea, la lectura, no manejan la parte histórica, porque cuando piensan en hablar de historia, creen que están hablando ya de los años aquellos y todo eso, y usted va a ver ahorita cómo nuestro Señor Jesús aplicó la parte histórica, la parte gramatical, la parte literal y la parte textual. Y es nuestro Señor Jesús el que nos da la mejor forma de cómo poder entender las Escrituras. Entonces, como usted y yo somos seguidores de Jesús, ¿verdad? Si me amáis, dijo Jesús, guardad mis mandamientos. Y allá en Mateo 28, ya en las partes finales, donde dice: ir por todo el mundo, predicar el Evangelio, bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñarles estas cosas que yo os he dicho. Y yo estaré con vosotros hasta el fin de, ¿qué dice? Del mundo. Amén. Por cierto, ese amén está en letras bien grandotas. Perfecto. Entonces, todo lo que hemos aplicado hoy, lo hemos aplicado bajo la metodología de Jesús. Y ahí está el gran choque. Porque muchos ocupan su propia metodología o aplican metodologías de otros o aplican metodologías que se ocupan pues comúnmente y las dan por verdaderas. Esto, señores, esta es la verdad. Sigamos esta metodología. Fíjense bien, vamos a entrar en la parte histórica del capítulo 24 para que usted esté bien seguro todo lo que ha visto durante 2 meses. Dice el capítulo 24, versículo 1. Estoy leyendo en mi Biblia de estudios, Reina Valera, versión de John MacArthur. Ok, Jesús predice la destrucción del templo. Mateo 24 es el título. Jesús predice la destrucción del templo. Misma información usted la va a encontrar en Marcos capítulo 13 y en Lucas capítulo 21. Vale, dice, versículo 1. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. ¿De qué le está diciendo? Del templo. Pregunta, ¿existió ese templo? Sí, Señor, existió ese gran templo. Dice, respondiendo él, o sea, Jesús, mire cómo estamos aplicando ya la gramática, los verbos y todo eso, les dijo, ¿veis todo esto? O sea que era cierto lo que estaban ahí, pues. ¿Veis todo esto? De cierto os digo, que no quedará aquí. O sea, lo estaban viendo. No quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Entonces, no quedará, está refiriéndose a un suceso que pasará. ¿Por qué? Porque ellos estaban ahí. ¿Ve usted cómo se aplican las cosas? Bien, esto es el título que aparece en su Biblia en Mateo capítulo 24. Hoy vea usted el versículo 3. El versículo 3. Y estando él, dice como título, por cierto, el versículo 3, señales antes del fin. ¿Vale? Ahí tiene usted ya una información literal. Está diciendo una información. Dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuántas serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y en estas 3 preguntas es que se narra todo el capítulo 24 y parte del capítulo 25, que pues debido a que ustedes no preguntan mucho, pues no lo vamos a ver, ¿verdad? Pero si ustedes preguntaran, con mucho lo veremos, con mucho gusto. Entonces, aquí están las 3 preguntas, que es todo el kit del capítulo 24. Primero es,
dinos, o sea, ellos, mira, decinos, ¿cuándo serán estas cosas? La primera pregunta. ¿De cuáles cosas? Pues, de la destrucción del templo. Y dice, ¿qué señal habrá de tu venida? Otra pregunta. ¿Qué señal habrá? Y nosotros, ¿cómo vamos a saber cuándo tú vendrás? Entonces, si ellos entendían que Jesús iba a venir de nuevo. Y la otra pregunta es, ¿y del fin del siglo? Y el judío entendía bien esto. El fin del siglo es la terminación de la historia, o sea, del fin del mundo. Ahí está, no hay más que hablar. Y entonces el Señor Jesús, dice en el 4, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Ahí ya les está dando una referencia a él. Miren, tengan cuidado, no se los vayan a engañar. Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre. O sea, a partir de lo que estamos hoy platicando y todo, miren, tengan cuidado. Vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán, y oiréis, y a muchos se engañarán. Ahí nos quedemos. ¿Verdad que hayamos oído? Ya lo hemos hablado acá, ya lo hemos explicado, de esto y lo otro, un montón de gente que decía que el fin del mundo iba a ser esto, aquellos de 1817, los de 1914, los de 1917, y los últimos que yo me recuerdo, no sé cuándo, 1912, un señor por ahí, 1916 otro, y en fin, y aquí estamos. Entonces, pero mucha gente creyó y anda bien disparada. Y dice, en el versículo 5, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y los engañaron. Y dice en el 6, y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que esto acontezca, pero aún no es el fin. Aquí está también la clave del capítulo. Y oiréis rumores de guerra. ¿Verdad que sí? Que oímos más guerra, y hoy el año 2019 una de guerras, y todavía en el 2020 guerra, más guerra, y hoy miércoles 24 de junio del 2020, por ahí se oye que unos señores allá por aquellos países del Oriente Medio se están tirando de balazos. Allá anda aquel africano, parece que es muy dado al islamismo, cortando cabezas a los cristianos. En Kenia y en Uganda han quemado un montón de iglesias. En la misma China, en el tiempo de la pandemia, aprovecharon para darle viento a un montón de iglesias, las derribaron. ¿Y qué pues? Pero dice, y oiré rumores de guerra, y guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis. Oiga, no sea tonte, no se confunda. Dice, porque es necesario que todo esto acontezca. ¿Cuál todo esto? Lo que acabamos de estar hablando. Dice, pero aún no es el fin. Esto que es, no es el fin. Esto es necesario. Todo esto que ha pasado y lo que está pasando es necesario. Porque dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. ¿O no es cierto lo que está pasando? Ayer, martes, como a esta hora, creo por la mañana, a las 10 de la mañana, en México, en la ciudad de Oaxaca, en el estado de Oaxaca, tembló con una magnitud de 7.5, que no solo alcanzó el estado de Oaxaca, sino que también la Ciudad de México y otros estados. Bueno, ve, ahí está, hubieron terremotos, así, y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores, de parto,
dicen las mejores versiones. O sea que todo esto que está pasando, ¿no? Como que está anunciando algo que puede venir. ¿Cuándo va a venir? No se sabe. Jesús dijo que no, que solo mi Padre que está en los cielos. Pero, ¿y esto? Esto es un anuncio de Jesús por medio de las Escrituras. Que esto, antes de que suceda esto, ¿cuál es esto? La tribulación y la gran tribulación. Tienen que suceder estas cosas. Porque en la tribulación y la gran tribulación las cosas serán terribles. Terribles. Entonces, en esta información que ustedes están entendiendo hoy, nos quedamos pues de que estos acontecimientos que hasta el día de hoy están sucediendo, es como un anuncio de lo inminente que vendrá. Entonces, habíamos explicado de la mejor forma que he podido de que mientras se dan ese evento que es la tribulación y la gran tribulación, que es terrible, si esto que estamos pasando es terrible, lo otro será horriblemente peor. Será un tema que también lo podemos ver en otra ocasión. Bien, entonces, hay dos cosas para nosotros los nacidos de nuevo. Dos cosas. Nosotros no estamos esperando este evento. No, Señor. Nosotros estamos esperando el arrebatamiento de la iglesia del Señor, donde Él, por sus promesas divinas, y gracias, Padre Santo, por haber enviado a tu Hijo, nuestro Señor Jesús, a salvarnos, Él nos lleva y nos arrebata. Fíjense, nos arrebata, nos quita de lo que viene, porque lo que viene son juicios. Y nosotros no estamos para juicio, porque Él ya pagó el juicio de nosotros en la cruz del Calvario. Bien, entonces nosotros nos vamos y estaremos en otro evento allá arriba, mientras aquí en la tierra está sucediendo la tribulación y la gran tribulación. Entonces, todo esto que hemos hablado en el capítulo 24 de Mateo, de eso se trata. De eso. De que todo lo que usted lee en el capítulo 24 de Mateo es lo que va a suceder después o inmediatamente de la iglesia. El rapto de la iglesia, señores, prácticamente será como un secreto, porque dice que sonará la trompeta, una trompeta de Dios en los cielos, y los muertos en Cristo resucitarán primero, todos aquellos mis hermanos. Por cierto, hoy en estos tiempos de la pandemia, hasta hoy día miércoles 24 de junio, he sabido pastores, amigos míos, conocidos, han muerto. Hermanos en Cristo también, que han pasado esta gran enfermedad y Dios los ha rescatado, y estamos orando también por otros hermanos que están enfermitos en este momento, y otros que ya partieron, pastores, ya partieron con Cristo. Eso pues también, dice, todo el que cree en Jesucristo, dice, tiene vida eterna. Y entonces, esos, los muertos en Cristo, resucitarán primero. Luego, nosotros, juntamente con ellos, seremos arrebatados y nos iremos a encontrar con el Señor Jesús en las nubes, alentados los unos a los otros con estas palabras. Así dice la Escritura. Primera hasta los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 al 18. Entonces, entendiendo esto, hay dos mensajes sencillos en estos estudios bíblicos y en los sermones que también tenemos el agrado de transmitírselo a ustedes en forma de video
y los que lo oyen en forma de audio. Quiero concluir. Para nosotros, los nacidos de nuevo, fíjense que soy hasta cuidadoso de decir creyentes, porque hoy hay una gran mezcolanza que se llama sincretismo religioso. El sincretismo religioso es que todos copian o dicen lo que aquel dice, que como parece igual, Dios le bendiga, bendiciones, bendecido y no sé qué y todo eso. Pero a veces solo son frases. Eso no, nada más son frases. Yo le digo con amor, la frase Dios le bendiga, hermano, pues sí, es muy cristiana evangélica. Porque hay otras confesiones de fe que dicen otras frases. Pero nosotros los cristianos evangélicos decimos Dios le bendiga. Claro, en nuestras reuniones es como común, pues. Fíjense que usted y la gente dice Dios le bendiga. Amén, dicen todos. Sí. Y uno cuando está predicando dice, hermano, ¿les gustaría tomarse una soda después de que salgamos del culto? Amén, dice. No, señor. A todos le dicen amén. No, ¿quieren tomarse una soda después del culto? Sí. Dios le bendiga. Y uno dice amén. Pero el amén quiere decir que así sea, que Dios te bendiga. Pero no podemos andar tirando las cosas por así. Ahora bien, por eso yo trato de ser enfático. Yo sé que no es agradable esto que digo, pero yo no estoy para agradar a los hombres. Yo estoy para agradar a mi Cristo Jesús, mi Señor y mi Salvador. A Él estoy. Por Él vivo y por Él soy salvo, porque Él pagó por mí. Entonces, para nosotros los nacidos de nuevo nos corresponde estar alertas, porque Cristo, por todo lo que hemos leído, como que ya viene. Entonces debemos estar listos porque un día de estos viene. Y tú, querido amigo, que todavía no has reconocido desde tu corazón, desde tu pensamiento, de que el único que salva es Jesucristo. Dios lo envió a Jesús a salvar al mundo. El que en Él cree, dice, tiene vida eterna. Y vida eterna está ahí arriba y esa es salvación. Dios, por medio de su Hijo Jesucristo, en Él está toda la potencia y todo el poder. Jesús no necesita ayuda de nadie. No estoy hablando de personas, sino que de personajes. Que aquí, que anda aquí, vea por allá, hacerle esto y hacerle lo otro. No, Señor. Jesús dijo, todo el poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Jesús tiene poder, no solo para sanarte, para protegerte, sino que ya el mismo poder que Dios le dio para salvar tu alma. Y esa es la segunda fase de acá. La primera es dirigida a todos los nacidos de nuevo. Todos los nacidos de nuevo, entonces, tenemos vida eterna con el Señor Jesús y solo estamos esperando que Él nos arrebate. Punto. Usted, si no ha recibido a Jesucristo, y perdóneme mi forma, mi acento, pero tengo que ser enfático. O digo la verdad o digo la mentira, pero mentiras no va a oír aquí, ni de mi boca, mucho menos cuando estoy hablando de la palabra de Dios. La clave, mi querido amigo, recibe a Jesucristo como tu Señor y Salvador y en tu oración propia dígale, Señor Jesús, yo te recibo como tú, mi Salvador, desecho lo otro, que me han dicho esto y lo otro, eso no salvan. El único que salva es Jesucristo. Señor, sálvame de todo ese tremenda cosa que va a pasar o del tormento eterno. ¿Y cómo se hace eso? Recibiendo a Jesucristo. Y luego que el mismo Espíritu Santo de Dios, que es el que se recibe en el momento
que Dios otorga la salvación a la persona, Él mismo te dice, escucha este canal de cristiano, o congrégate en la iglesia, tal o eso. Dios pone, por su Espíritu pone los caminos. Así que, mis hermanos, ha sido pues, y termino como la conclusión del capítulo 24 de Mateo, con esta explicación muy amplia, por cierto, muy amplia, incluso más larga que un sermón, pero era necesario hacerla. Entonces, concluyo esto. No estamos en la gran tribulación. La tribulación ya vendrá, como le expliqué. Pero aún hay tiempo. Debe de estar atento. Aún hay tiempo. Aún hay tiempo. Para nosotros que estamos pasando esta pandemia, los nacidos de nuevo, aún es tiempo de corregir muchísimas cosas, mis hermanos. No vaya a suceder que esta noche venga Cristo y te encuentre dormido. Que Dios les bendiga, y hasta que nos veamos en el próximo y nuevo estudio bíblico de la palabra de Dios. Reciban pues bendiciones en el nombre que es sobre todos los nombres, en el nombre de Jesús. Amén.